Real Madrid 2, Levante 0. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a comentar esta victoria del Real Madrid en este primer partido de Arbeloa en Liga y primer partido con algo más de 2 entrenamientos por parte del nuevo entrenador del Real Madrid. Tampoco se puede decir que se haya visto muchísimo, tampoco se puede ver muchísimo en tan pocos días, pero sí que hay cosillas que se han podido ir viendo y que vamos a comentar a continuación. Es cierto que es evidente que este partido no se puede no mencionar porque ha sido el hilo conductor prácticamente de todo el encuentro, es la pitada. Obviamente, la pitada generalizada al equipo en base a la situación del mismo. Era algo que teníamos claro que iba a suceder en este partido. Y además de la generalizada, la individualizada en 3 nombres, bueno, 4 diría yo. 4 nombres, especialmente la más importante, la de Vinicius, muy constante además durante todo el partido. Incluso en la segunda parte, yo diría que es el único jugador que ha mantenido los pitos en la segunda parte también. El siguiente, en ese orden, podríamos decir Jude Bellingham, también muy pitado, aunque en la segunda parte ya no se le ha pitado, como sí que han seguido algunos tímidos a Vinicius, aunque no tan tímidos cuando realmente era el protagonista absoluto de una acción, especialmente de algún disparo que no haya salido como Vinicius creía al ejecutarlo, y ahí sí que se ha vuelto a enfocar más en Vinicius. Después, Fede Valverde, también algo más liviano que con Jude Bellingham, y luego un cuarto jugador que quizá ha sido ciertamente sorprendente, que ha sido Dean Huijsen. A Huijsen también ha habido alguna pitada. También muy mínimas, pero muy mínimas a Franco e incluso a Güler, que con las de Güler he flipado bastante. No sé si era un poco al cambio, en realidad, porque ha entrado en la segunda parte por Camavinga, partido desastroso, bueno, primera parte desastrosa del francés, que ahora iré con ello, o porque entraba también por Gonzalo, ¿no? Entonces, al salir Gonzalo del campo, pues quizá eso obviamente no gusta a la afición. Tema pitidos al margen, comentar la alineación, que ha sido con Thibaut Courtois en portería, laterales para Fede Valverde y Carreras, pareja centrales con Asensio y Huijsen, es más o menos lo que tiene ahora mismo. En la línea defensiva tiene poco más que esto. Y en el centro del campo, Camavinga, Tchouaméni y Jude Bellingham, con Gonzalo, Mbappé y Vinicius arriba. Faltaba ver cómo se iban a establecer esas posiciones de los 6, como siempre digo, quitando los 4 defensores, pues cómo se iban a establecer esas posiciones, ya que hay mucha versatilidad en estos jugadores y puede haber varias formas de poder establecer las posiciones y la movilidad de estos jugadores, ¿no? Sin duda alguna, el partido ha sido bastante diferenciado entre la primera parte y la segunda, muy diferenciado, especialmente también porque en la segunda parte, en el descanso, ya digo, han entrado tanto Güler como Franco por Camavinga y Gonzalo. 2 cambios que han sentado realmente bien al equipo, ya que en la primera parte sí que era evidente que la actitud del Madrid era muy diferente, la actitud de los jugadores era muy diferente, pero hay jugadores que están muy bajos de confianza, como a Huijsen se le ha visto, y eso que ha tenido algún pequeño síntoma de parecer que puede volver a ese jugador que nos había gustado en la primera parte de la temporada, por ejemplo, en el penalti que provoca Mbappé y que posteriormente materializa el francés también desde el punto de los 11 metros, es cierto que esa acción empieza con un gran movimiento acechando Huijsen a un jugador que con ese aceche y al mismo tiempo con Jude Bellingham rebañando el balón lo acaba perdiendo, pero interesante esa movilidad. Pensaba que iba a sufrir muchísimo con Eta Young, que es un delantero que ahora mismo no le puede venir peor a Huijsen, porque es un delantero potente, es un delantero muy fuerte a nivel físico, muy grandote y que le podía hacer bastante daño. Cada vez que han chocado se ha visto que evidentemente no hay comparación posible ahora mismo entre esos dos jugadores en cuanto a la pugna de duelos, pero le he visto cosillas a Huijsen. Ya digo, se le ha visto carente de confianza, especialmente algún pase bastante absurdo que ha dado, fallos muy raros en ese aspecto. Un balón, seguro que lo recordáis en la primera parte, en la que tenía tiempo de sobra y no estaba especialmente presionado y podría haber dejado pasar un poco el balón y ceder a Courtois fácilmente, o controlar el balón, pausarse y sin necesidad de hacer ningún tipo de pase repentino ni nada, quedarse el balón y tranquilizar, y ha decidido simplemente despejar a banda, que es un momento en el que el público le ha abucheado y le ha pitado porque se entiende que es un momento más de empanada de este jugador. Yo no creo que sea un momento de empanada, yo creo simplemente que es una muestra evidente de la falta de confianza con la que está.
Y luego, evidentemente, un Camavinga que ha estado horrible, especialmente en la entrega del balón. Es cierto que ha habido mucha falta eso de continuidad con el balón. Son jugadores que al fin y al cabo no están acostumbrados a tener tanta continuidad en cuanto a generar pase tras pase tras pase. No, en el momento en el que ya llevas 10, 15 pases es como que te terminas aburriendo, desconectas e intentas hacer una jugada individual o un pase que no viene a cuento en esa jugada, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, falta continuidad en el juego en estos jugadores y Camavinga es la viva imagen de esto. Además, ha fallado muchos pases y se le veía cada vez que fallaba un pase y el Levante te podía generar una ocasión en base a esas pérdidas, cómo enfocaban a Camavinga y a Camavinga se le veía en la cara diciendo, madre mía, la mierda que estoy haciendo de manera continuada, ¿no? Porque ha sido efectivamente así. Aún así, buena movilidad de Camavinga y de Fede Valverde, intercambiando bien las posiciones. Creo que en ese punto de dinamismo que le ha querido dar a Camavinga Arbeloa, quiero decir, es buena la idea, es buena la intención, lo que pasa es que está fallando la ejecución del jugador. En este caso es Camavinga el que no ha estado ni mucho menos preciso en esas acciones. Luego un Vinicius que en la primera parte, bueno, ha estado bastante desaparecido. En general en el partido no ha aparecido mucho, luego sí en el tramo final del mismo, cuando ya ha empezado a haber un poco más de espacios, el Real Madrid ya iba con 2 goles a favor, y ahí sí que han podido gestionar algún tipo de acción más ofensiva, en más ventaja, aunque Vinicius no ha terminado de sacar ventaja de ninguna, de hecho ha estado bastante ansioso en ciertas ocasiones, pero sí que haya aparecido más por fruto del partido que por una individualidad pura suya, ¿no? El que sí que ha estado bien, por lo menos a nivel de movilidad, ha sido Mbappé, que ha sido el único que ha intentado hacer mínimamente algo en ataque con un carácter de cierto peligro para la portería del Levante. En la primera parte hemos hecho 5 o 6 tiros y en la segunda hemos hecho 20 y pico. O sea, la diferencia ha sido muy notable, como digo. Luego Gonzalo ha partido en derecha, como creía que iba a partir. Creo que la idea de Gonzalo en derecha, a mí, pese a el gusto de mucha gente, a mí me gusta. Creo que hace buenas funciones desde ese lado derecho. Creo que puede hacer la diagonal al área que tenía Cristiano en su momento de izquierda área, obviamente siendo jugadores muy diferentes, por supuesto, pero tiene la capacidad también para moverse bien y cargar el área, ofreciendo la posibilidad a Mbappé de caer a la derecha. Tiene la posibilidad también de cargar área al mismo tiempo que Mbappé puede flotar y de esa manera liberar más al francés. Además es un jugador que a nivel defensivo es muy esforzado, ya lo sabemos, entonces en defensa te puede establecer esa presión alta en momentos puntuales para la presión tras pérdida en esos 2-3 segundos importantes y luego cerrar bien en la banda derecha, y de hecho lo ha hecho hasta el punto de que le han sacado amarilla. No sé hasta qué punto esa amarilla ha sido clave para que Arbeloa le quitase en el descanso, no sé. Pero en esa primera parte, salvo un gran envío en largo de Asensio a un disparo bastante mal ejecutado por parte de Mbappé, que ha tratado de rematar de semivolea al primer toque y la ha pegado algo mordida. Ha habido un par o tres de acciones que buscaban precisamente ese mismo final, es decir, Asensio o a veces Camavinga, Fede Valverde buscando ese desmarque en profundidad, tanto para Jude como Mbappé, Vinicius, pero no ha terminado de haber precisión absoluta ni en el pase ni luego en el posterior control. Pero sí que había un poco de intención de eso, aunque tendría que haber sido de manera mucho más continuada, porque para atacar ese bloque de 5-4-1 del Levante tienes que moverlo de mucha mejor manera, y como la circulación no estaba siendo fluida, o sea, estaban mentalmente activos en el sentido de que se les veía que estaban tratando de darle esa continuidad, pero al fin y al cabo, ya digo, acaban pinchando. Cuando llevas 6, 7, 8 pases, desconectan y ahí se ha visto, y por eso el Madrid, estos jugadores han tenido una serie de pérdidas que incluso alguna ha podido derivar en una ocasión peligrosa del Levante. Y como digo, en la segunda parte las cosas han cambiado bastante. Además, el Real Madrid, históricamente, o por lo menos en los últimos años, estamos viendo que las segundas partes, lógicamente, son mucho mejores que las primeras por una serie de factores. Y en este caso, uno de los factores también han sido los cambios. En el descanso, como digo, entraban Güler y Franco por Camavinga y Gonzalo. Creo que han sido 2 cambios que han sentado muy bien al equipo, especialmente el de Güler, que es el que le ha dado todo el dinamismo y ha acelerado el proceso de hacerle llegar el balón, especialmente a Mbappé, a Vinicius también en buenas situaciones. Franco desde la derecha lo ha hecho bastante bien, porque teniendo en cuenta que Gonzalo en la primera parte ha recibido bastante entre líneas, más de lo que yo pensaba, porque no es un jugador especialmente habilidoso en esos aspectos, y claro, cuando tú tienes esa falta de agilidad entre líneas, teniendo en cuenta que tienes a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde, a Jude Bellingham,
a mismamente Gonzalo cuando se metía por dentro. Tienes esa falta de agilidad, son todos jugadores altos, más o menos pesados, entonces no tienes ahí a un Brahim o lo que hemos tenido históricamente en los últimos años con Luka Modric, no tienes ni siquiera a un Rodrigo que te pueda dinamizar un poco más por dentro, y en esas pues Mbappé estaba bastante solo en ese aspecto. Con la entrada de Franco y especialmente con la de Güler, pues esa zona se ha llenado un poco de mejor manera. Además, el Levante también ha empezado a desconectar un poco más a nivel defensivo, no estaban tan centrados como en la primera parte, y especialmente cuando han ido llegando los palos en forma de gol de Real Madrid. Hasta esa jugada que os he dicho, en la que Huijsen ha acechado bastante bien y ha acabado en el penalti que ha provocado Mbappé y luego posteriormente ha marcado, que ha sido en el minuto 57 o así, hasta ese tramo se había visto eso, el dinamismo que le estaba dando Güler. En una acción muy buena le ha metido un pase espectacular de 40-50 metros a Vinicius, y luego Vinicius ha encontrado en la frontal a Tchouaméni, que ha disparado sin mayor peligro, pero Güler le estaba dando eso, ese aporte tanto en el envío largo como en el dinamismo de meterse por dentro, de buscar pases que ningún otro puede dar con esa aparente facilidad, pero que a muchos de nuestros jugadores se les complica, eso es evidente. Y Güler en eso es el mejor, o sea, con diferencia. Además de esto, en el minuto 60 ha habido un cambio ciertamente importante, ya que entraba Ceballos por Huijsen. Huijsen no está para jugar 90 minutos y ha entrado por Ceballos, Tchouaméni ha pasado al centro de la defensa y, claro, el cambio ha sido tener a Tchouaméni, dejar de tenerle en el centro del campo, que es un jugador que entorpece bastante la fluidez del equipo, aunque ha estado bastante bien Tchouaméni. Me ha recordado en esa primera parte a ese Tchouaméni de la primera parte de la temporada, precisamente, en la que podía robar hacia arriba porque el equipo estaba algo más compactado en esa zona, y hemos recuperado ese Tchouaméni, aunque le han sacado amarilla, que se perderá el partido contra Villarreal, por cierto, por precisamente una de esas faltas que ha tocado balón perfectamente, lo que pasa es que ha sido muy contundente, y le han sacado amarilla precisamente tratando de robar hacia adelante en una situación en la frontal del área rival. Así que interesante eso de Tchouaméni, que ha pasado al puesto de central, y como digo, al entrar Ceballos, pues también le has dado el jugador que más criterio tiene a la hora de tener el balón si está bien. O sea, eso lo tenemos claro. Si Ceballos está bien, es el jugador en el centro del campo que más criterio tiene. Si a eso le sumas que ya estaba Güler en dinámica con 10-15 minutos de muy buen nivel y Franco en la derecha dándole cosas, pues da lugar a un Real Madrid mucho mejor plantado, encima teniendo en cuenta que el Madrid ya iba adelantado en el marcador y que el Levante estaba empezando a tener esos síntomas de que se le venía la avalancha encima. Y encima, poco después, en un grandísimo centro que ha puesto Arda Güler en un córner, ha hecho un remate espectacular Asensio, ha metido un golazo increíble. Asensio en los últimos, bueno, desde que ha aparecido, ha tenido bastantes remates, ¿vale? Un poco tratando de emular a su ídolo Sergio Ramos. Lógicamente no se va a parecer a él, porque Sergio Ramos en eso es el mejor de la historia, seguramente, y sin seguramente. Y Asensio ha tenido muchos remates, pero siempre le iba desviado, no terminaba de rematar bien. Decíamos, a ver si va a tener salto, capacidad física y tal, pero luego no va a tener ese timing a la hora de rematar y tal. Y bueno, hace poco marcó ese gol al Betis, aunque ahí colaboró bastante Bartra y era una ocasión bastante sencilla de rematar, pero aún así hizo un buen remate. Pero el remate de hoy ha sido absolutamente espectacular, encima con esa máscara y tal. Muy interesante si Asensio realmente tiene esa capacidad para tener remates de buen nivel en jugadas a balón parado. Es un extra evidente que le va a dar a un jugador, porque además también eso le va a potenciar a nivel de ganar seguridad, ¿no? De hecho, yo estoy seguro que si Huijsen marca un gol de estos de cabeza, seguramente eso le vaya a dar confianza. Aunque sean centrales, aunque sean defensores, el gol siempre le da confianza a este tipo de jugadores. Y ahí, salvo un acercamiento ciertamente peligroso del Levante, o un par de acercamientos del Levante en el minuto 70 o así, que ha sido justo después de que en una carga del defensor del Levante echase a Vinicius, no le han pitado falta, pero bueno, se ha quedado ahí en el suelo y se ha quedado con el hombro medio tocado, entonces ha estado el partido parado unos minutillos, que quizá ha enfriado un poco en ese aspecto al Madrid, que ha terminado de acabar replegando como en un 4-4-2, y ahí sí que el Levante ha tenido, pues eso, un par de ocasiones en las que se ha acercado combinando muy bien desde el sector izquierdo, pero el remate, que era bastante tirando a sencillo de Iván, pero la ha tirado bastante lejana. Y luego otra acción en la banda derecha en la que han conseguido llegar incluso a la línea de fondo, pero ha terminado en bastante poco. El resto de esos minutos han sido del Real Madrid. Una de las cosas que me ha gustado y que no había visto con Xabi Alonso, que ya sabéis lo que opino de la gestión de las ventajas y todo eso, es que el Real Madrid ha dormido el partido, o ha tratado de dormir el partido con balón.
no ha renunciado a marcar un tercer gol, ¿vale? Porque hemos salido bastante al contragolpe, hemos tenido bastantes acciones, eso ya te digo, con Vinicius, con Mbappé, bien cimentadas por Arda Güler, bien Youth por dentro, muy bien Ceballos aguantando, absorbiendo la presión para generar precisamente esos espacios que ayudan a generar la transición posterior, pero he visto bastantes posesiones estas largas que no terminan de gustar, pero es lo importante para tratar de cerrar ese partido, tratar de aguantar un poco más el balón, gestionar el balón y además es que eso va a tener ese efecto doble súper positivo, que es el hecho de que el equipo rival va a tratar de buscar ese balón, porque quieras o no, por mucho que con 2-0 casi se pueda dar el partido por hecho, pues van a querer marcar un gol y meterse en el partido, es evidente. Entonces van a tratar de ir a robarte el balón y si tienes seguridad al ejercer esa posesión en esos metros en los que obviamente si pierdes el balón estás muy cocinado porque estás en una situación de peligrosidad, ¿no? Pero si la consigues sacar, es evidente que vas a traer esa presión del rival y a la espalda vas a tener siempre hueco para poder transicionar y de esa manera lo ha hecho el Madrid. Que no ha terminado de llegar el gol en varias transiciones, pero porque ha faltado un punto de finura o de suerte, de entendimiento de la jugada por parte de todos los efectivos en esa misma acción, pero en cuanto a plan, ha estado bastante bien ejecutado en ese aspecto. Hemos podido ver un gran pase de Franco Mastantuono al desmarque de Mbappé, que ha hecho un buen control y ha rematado bastante complicado ante la Seley y el portero. Luego un disparo también de Franco al larguero, un espectacular pase de Fede Valverde a la entrada de Jude Bellingham al segundo palo, que ha rematado, pero ha parado bastante bien Ryan que ha hecho un muy buen partido. Un par o tres de jugadas individuales de Vinicius. Una que ha pegado bastante fácil, otra que ha partido desde la izquierda, ha generado toda la acción en diagonal, pudiendo ofreciendo otra serie de pases, porque sus compañeros se estaban moviendo bien para eso, pero ha aprovechado los movimientos de los jugadores, de sus compañeros, en este caso no para dárselas, sino para abrirse el hueco y el disparo final que la ha cruzado, o la ha tratado de cruzar porque ya se estaba abriendo a la derecha, la ha disparado bastante sencilla para el portero, luego otro disparo lejano, pero malo de Franco, otro de Vinicius, luego otra individual de Vinicius que ha acabado pegando de zurda, bastante blanda, yéndose hacia afuera, hacia la izquierda y la para el portero. Muy poco después una gran contra, en este caso bien Vini, cayendo al sector derecho, encontrando a Güler por dentro, que ha abierto a Jude Bellingham y en el 1 contra 1, también una situación muy similar a la de Vini un minuto antes, se ha abierto también hacia la zurda, pero ha vuelto a disparar al primer palo, donde estaba bastante bien Ryan y la ha parado con el brazo, creo recordar en ese caso. Luego un disparo de Mbappé en ese córner que la ha parado también Ryan. Otra ocasión en la que Vinicius ha encontrado a Arda en la frontal, que ha disparado de primeras, algo desviado, buscando asegurar el remate de interior, pero le ha ido un poco mordida y se ha ido a la izquierda de la portería de Ryan y de esa manera llegábamos al final del partido. También decir que unos pocos minutos antes de que acabase el partido se ha ido Asensio, no sé si entre la ovación o el hecho de que, pues como tenemos problemas de centrales para tratar de guardarle, creo que en caso de ser ovación y Antrabalaba, claro, en caso de ser ovación tiene que tener mucho cuidado Arbeloa porque un 2-0 es bastante peligroso, aunque sí que estábamos durmiendo bien el partido, como digo, pero bueno, hay que ir viendo cómo va a gestionar los cambios. De momento se antoja fundamental recuperar a Arda Güler, aunque eso veremos cuando vuelva a estar Rodrigo bien, si Franco empieza a asomar la patita y realmente ofrecer cosas al equipo, veremos, ¿no? Lo que siempre decimos, cuando vuelva al lateral derecho, qué pasará con Fede Valverde, bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabemos, pero que por lo menos en este partido pues se han visto cosillas, especialmente en esa segunda parte. Ahora lo que hay que lograr es tratar de tener continuidad. El siguiente partido es contra Villarreal, que va a ser un partido muy, muy interesante para medir realmente si el equipo podemos pensar que va a ir tirando un poquito hacia adelante, poquito a poco, buscando una mejora desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la confianza, importantísimo que los jugadores vuelvan a recuperar confianza. Sin confianza están absolutamente muertos, especialmente jugadores que la necesitan muchísimo. A ver qué deriva lleva el tema de los pitidos a esta serie de jugadores, si no cambia mucho la situación con ellos en próximos partidos que se juegan en el Bernabéu. En fin, vamos a ver todo ese tipo de cosas. El siguiente partido de liga es contra el Villarreal, pero el siguiente que tenemos inmediatamente es la próxima semana en Champions contra el Mónaco, también en el Bernabéu. Veremos si en Champions también
pitan porque el público del Bernabéu en Champions cambia algo respecto al de Liga. No sé hasta qué punto, porque la situación ahora mismo no debería cambiar, el hecho de que sea el Mónaco que el Levante. O sea, si se ha pitado a jugadores en este partido, se deberían pitar en el siguiente partido, pero vamos a ir viendo cómo va solucionando todo ese tema. De momento estamos a uno del Barça, lógicamente, que tienen un partido menos, juegan mañana en casa de la Real Sociedad. Bueno, quién sabe, igual podemos rascar un empatito ahí, bueno, ya se verá. Y nada, hay que ir hacia arriba. De momento este partido se han visto, ya digo, cosillas buenas, luego otras no tanto, pero bueno, sobre todo hay que darle continuidad a las cosas que se han podido ver, que han podido salir o que no han funcionado, pero que se ha visto una intención en ello, a ver si eso podemos ir dando pasos poco a poco e ir recuperando ciertas sensaciones, y en base a recuperar sensaciones y así pues tratar por lo menos de que cuando ves a tu equipo no te dan ganas de no estar viéndolo, ¿no? Lo que decíamos el otro día de la niebla, pues por lo menos eso, ¿no? O sea, estamos ahora mismo en un punto tan bajo que tenemos que ir dando pasitos muy poquito a poco para ir saliendo de este pozo. Y nada más, este es el vídeo, victoria del Real Madrid. Si os ha gustado, dejad un like, dejad en los comentarios qué os ha parecido el partido o el rendimiento de algún jugador desde el punto de vista individual, las pitadas a los jugadores, a los que no han pitado o a los que sí han pitado, lo que queráis, vamos. Si os ha gustado este vídeo o algún que otro que hayáis visto y no os habéis suscrito, os animo a que lo hagáis y nos vemos en el siguiente vídeo.